Dios le bendiga. Sean todos bienvenidos a una nueva clase del Seminario Bíblico Otto Nelson. La materia que venimos estudiando se llama El andar del creyente. Queremos agradecerles a todos aquellos que lunes a lunes nos ven y siguen tanto por Facebook como por YouTube. Y si no querés perderte nada de nuestras publicaciones, seguinos, suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale like y activa la campanita. Recordá que debajo en la descripción se encuentra el material de esta clase para ver y descargar. Prepárate, toma papel, lápiz y la Biblia, que ya comienza la clase de hoy. Cuando habíamos terminado la clase pasada, nosotros estábamos mirando, de acuerdo al material con el que compartimos, en lo que tiene que ver con todos aquellos pecados de orden espiritual. Habíamos estado hablando de la idolatría y hoy queremos referirnos específicamente a un pecado que llega a todos. Se llama el pecado de la avaricia. Un pecado que va muy tomado de la mano con la codicia, dos palabras que podríamos decir son primas. No puede faltar una que no esté caminando junto a la otra. Y que la palabra de Dios, donde se basa nuestro material, nos dice en el libro de Efesios, capítulo 5 y versículo número 3, que es los textos que nosotros utilizamos de base. Recordá Efesios 4 y 5, pero tenemos después otros materiales que vamos a ir dando, otros textos que vamos a ir buscando en la palabra de Dios. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. La avaricia también está vinculado con lo inmundo. La avaricia es también adorar algo que no fue creado por Dios, algo que va a sustituir la persona, la figura de Dios en el corazón del creyente. Cuando hablamos de avaricia, hablamos de, por ejemplo, Pablo escribiéndole a Timoteo y dándole el consejo de lo que significaba tener amor al dinero. Cuando hablamos de avaricia, vemos que las satisfacciones temporales que puede comprar el dinero son las que sustituyen al corazón de Dios. Entra esa satisfacción personal, entra eso que por un tiempo parece que nos otorga poder, nos otorga placer, nos hace sentir que somos muy importantes porque poseemos algo material. Y el lugar que le corresponde en nuestro corazón a la persona de Dios lo empieza a sustituir ese algo material del cual hablábamos. Se pueden ser casas, pueden ser bienes, son todo tipo de satisfacciones temporales que no tienen nada que ver con el reino de Dios y su justicia. Por eso, la invitación que te hacemos en esta clase es que vayas examinando tu propia vida. ¿Qué orden tiene específico? ¿Qué orden tiene de prioridad en tu vida? El dinero, las pertenencias, las propiedades, todo lo que tenga que ver con lo material, si está por encima de la persona, de la figura o de la palabra de Dios, entonces estás cayendo en un pecado que te va a traer consecuencias. Cuando nosotros hablamos de avaricia, hablamos de personas que tienen un amor principal y ese amor principal está sustituyendo a Dios. La palabra de Dios nos enseña que Dios es amor. Si hay otro amor por encima de Dios, entonces está sustituyendo y está ocupando un lugar que no le corresponde. Cuando hablamos de amor, no quiere decir que nosotros dejemos de hablar a nuestra familia, dejemos de amar a nuestros seres queridos, dejemos de amar a las personas que están en indigencia o pasando necesidades allí en la calle y porque simplemente digo, no, yo solo amo a Dios, no tengo lugar para otra cosa, de ninguna manera. La palabra de Dios nos enseña de que por cuanto a uno de esos pequeños lo hicimos, entonces a Dios se lo hicimos, sea lo bueno o sea lo malo. Entonces, la avaricia empieza a jugar un rol preponderante dentro de la vida del creyente. Cuando hablábamos
de que Pablo le escribía a su discípulo Timoteo en la primera carta que él le escribe, entonces habla de que ese amor al dinero puede traer consigo mentiras, puede traer coimas, sobornos, injusticias, robos, pleitos, enemistades, asesinatos, lo que vemos todos los días, lo que escuchamos cuando llegamos a casa en el noticiero, lo que nos comparten los compañeros de trabajo, lo que es una institución principalmente en nuestras sociedades latinas, la coima. Todos tenemos un amigo todos tenemos un conocido que a su vez tiene un conocido que puede solucionarte el problema. Y se soluciona con un pequeño regalo, se soluciona con una pequeña porción de lo que puede ser dinero o algo relativamente igual a ello. Entonces, caemos en el pecado de avaricia. ¿Por qué existe el hambre en la tierra? ¿Por qué existe tanta injusticia social? ¿Me podrás preguntar vos que quizás nos estás escuchando por primera vez? ¿O aún mismo lo has meditado allí en tu casa, vos siendo hijo de Dios? ¿Por qué entonces, existiendo un Dios que es amor, existe tanta injusticia? De acuerdo al cálculo que han hecho los estudiosos de la FAO, la Organización de Naciones Unidas, que se encarga de la alimentación dentro del mapa del mundo, se supone que con $1 diario se podría alimentar con las comidas básicas a una persona. Entonces, ¿dónde está el resto? ¿Por qué hay tantos niños pasando hambre? Y son imágenes que nos golpean en nuestra cámara, en nuestra televisión, en nuestro celular. Se nos pide que nos hagamos socios, que empecemos a ser colaboradores para eliminar esa injusticia, para eliminar esa desigualdad, para llevarle pan al que no tiene. Y por otro lado, hay quienes tienen tanto y no saben qué hacer con él, pero a su vez lo atesoran. ¿Qué nos vamos a llevar cuando nos vayamos de esta tierra? Cuando fuimos criados, allí en el vientre de nuestra madre estábamos desnudos. Cuando nacemos, estamos desnudos. Después, por una orden de moral, decencia, educación, corrección, se van acoplando, se van integrando a nuestra vida diaria distintas formas de vestimenta. Pero cuando llega el último momento, cuando tenemos que ir a rendir cuentas delante de la presencia de Dios, ¿qué llevamos para la eternidad? Seguramente dinero no. Hay un dicho muy popular que reza que el cajón fúnebre no tiene bolsillos. No hay nada que pueda haber en ese lugar que el dinero te pueda comprar, porque ahí vas a estar enfrentado a tu juicio para llegar a la felicidad eterna o para llegar al juicio de condenación eterna. ¿Por qué la avaricia ocupa hoy un lugar tan importante dentro de nuestra sociedad? Cuando nosotros miramos las consecuencias de esta avaricia, vemos que una de ellas es que hace insensible a la persona. Hace que la persona, cuanto más dinero tiene, más le dedica de su tiempo, de sus afectos, de sus emociones a ese dinero. Hay un pasaje en la palabra de Dios, allí en el libro de Primera de Samuel, que nos habla acerca de un hombre, Nabal. Nabal era un hombre que para su tiempo podríamos considerarlo que era un hombre rico. Tenía miles de ovejas, tenía posesiones en gran cantidad, tenía quienes cuidaban sus ganados y David, con parte de sus hombres, había estado cuidando de que no vinieran los de afuera y le robaran las ovejas, se llevaran el ganado, atacaran, hiriesen a los pastores que cuidaban esas ovejas que eran propiedad de Nabal. Entonces, cuando David necesita alimento para sus hombres, envía una delegación para que le pidan a Nabal que colabore con ellos, que colabore en forma de agradecimiento para el sustento de esa tropa
que tenía David consigo cuando estaba huyendo de Saúl. La respuesta de Nabal llena de orgullo, la respuesta de Nabal llena de altanería, la respuesta de Nabal que nos demuestra la idolatría que él tenía por el dinero y que lo había hecho insensible, es que no debía nada. La esposa de Nabal, Abigail, sin que él se entere, va relatando la Biblia de que junta lo que eran los alimentos de ese tiempo, se los manda a su rey David, que estaba con ese grupo de hombres. Dice que no le tengan en cuenta a su esposo esa forma de ser tan arrogante, esa forma de ser tan insensible. Pero David sabe de dónde venía, sabe también quién era Nabal, y va y toma eso que le había sido ofrendado, lo toma para sus hombres, pero también toma justicia acerca de cómo este hombre se había conducido, cuál había sido la respuesta de ese hombre que, como le decía hace unos minutos atrás, se había vuelto insensible porque sus grandes posesiones ocupaban el primer lugar en su corazón. Otra de las consecuencias es de volverse esclavo del dinero. Nada ni nadie nos puede ocupar el lugar que somos como hijos de Dios. La libertad que Dios nos ha comprado por medio del sacrificio en la cruz del Calvario no puede después perderse por esclavitud al dinero. Y entonces vienen a atormentar nuestra vida, a atormentar nuestra mente, nuestros pensamientos, unos deseos insaciables de cada día tener más. Vienen y empiezan a trabajar en nuestra moral. Se nos va apartando cada vez más de la forma que Dios nos dice que tenemos que vivir y nos hace susceptibles, por ejemplo, a los sobornos. Se nos encuentra nuestro punto débil allí donde tenemos el bolsillo. Y ese punto débil hace que, por ejemplo, nos volvamos susceptibles a las coimas, a los sobornos, a esas cantidades de dinero que no corresponden, que van contra la ley, porque queremos tener más y queremos tener más. Y para tener más, nuestro corazón se va cicatrizando, nuestro corazón se va endureciendo, dejamos de prestar atención a lo que fuera uno de los primeros 10 mandamientos que Dios le da al hombre acerca de codiciar los bienes ajenos. Y entonces nos vamos apartando y nos vamos apartando y cada vez un paso más y cada vez un paso más lejos y no nos damos cuenta porque ya nuestra vista no está puesta ni en la gracia, ni en la misericordia, ni en el amor de Dios, sino en el valor material que eso tiene para nosotros, eso que ahora ocupa el lugar que le pertenece a Dios. Cuando nosotros nos enamoramos del dinero, otra de las consecuencias puede ser traicionar a los que tendrían que ocupar el primer lugar en nuestras vidas, ya sea por un afecto directo, por ser familiares, ya sea por personas que están íntimamente relacionadas a nosotros, comparten parte de nuestra vida, de nuestros hechos, de nuestras acciones, de nuestras emociones, y todo eso es ocupado por el dinero, y entonces nos lleva a traicionarnos. ¿Quién no conoce, aún sin haber leído la Biblia, la historia de Judas? Tenía un problema, estaba entre los 12, escuchaba las mismas enseñanzas que el resto de los discípulos, estaba al mismo tiempo, compartía el mismo pan, el mismo lugar donde dormían, pero la Biblia lo describe como una persona que era ladrón, que sin los demás darse cuenta, él sustraía de la bolsa. Él robaba como tesorero que era del dinero que servía para el sustento del resto de los discípulos y de Jesucristo. Y Jesucristo conocía bien esto porque no hay nada que se escape al conocimiento del Hijo de Dios. El hecho es que, llegado el momento, vienen a sobornarlo, vienen a buscar
la forma de que él traicione a Jesucristo y tiene una suma de dinero que alcanza para esa traición. La Biblia también nos relata que después ese dinero, cuando él se ha dado cuenta de lo que ha hecho y que le había dado lugar al diablo, entonces va a un lugar y se ahorca. Y para enterrarlo compraron un campo. El campo recibe el nombre de Acéldama, y en ese lugar, con el dinero que él había aceptado de soborno para traicionar a Jesucristo, compran ese terreno, lo entierran y queda como un lugar maldito para siempre. ¿Queremos nosotros terminar de esa forma? Vos que nos estás escuchando desde ese otro lado de la cámara, ¿querés terminar de la misma forma que Judas? Simplemente por traicionar tus principios, traicionar lo que la Biblia te aconseja, traicionar lo que nos da Dios como deberes y mandamientos para vivir una vida digna y que podamos llegar a la presencia de Dios. También si nosotros miramos acerca de la avaricia, pensamos que somos el dueño de nuestras posesiones. Pensamos que nosotros somos los que hemos trabajado, los que nos merecemos el premio. Y la palabra de Dios nos enseña que el que tiene todas las cosas y es el dueño de todas las cosas y posee todas las cosas, se llama Dios y Padre. Hemos sacado del lugar a Dios en nuestros corazones y hemos puesto a las pertenencias, a las posesiones personales. Entonces, la Biblia nos enseña que Jesucristo en determinado momento, hablando con sus discípulos, y que después lo vuelven a citar allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, es más bienaventurado dar que recibir. No quiere decir esto que nosotros no valoremos lo que tenemos, no quiere decir esto que nosotros dejemos que aquellas personas de malas costumbres, una conducta inapropiada de vida que solamente se basa en lo que le dan los demás, vaya a hacerse dueño de lo nuestro. Pero sí que si vemos a alguien en necesidad, la Biblia dice que si vemos al hambriento y no le damos de comer, si vemos al que está sufriendo o al que está desnudo y no le damos con qué vestirse, abrigarse, entonces Jesucristo dice, por cuanto a uno de estos pequeños lo hicisteis, a mí me lo hicisteis. Tanto si le dimos lo que necesitaba para su sustento y su abrigo, como si se lo negamos. Estamos delante de una creación de Dios. Estamos delante de un ser humano y nuestra sensibilidad espiritual nos tiene que ayudar en ello. Pablo, escribiéndole a la iglesia en Colosas, en el capítulo número 3 y en el versículo 5, da un consejo. Haced morir, pues, vuestros miembros que están en la tierra. Y en esto se refiere al cuerpo físico. Fornicación, inmundicia, pasiones desordenadas, malas concupiscencias y avaricia, que es idolatría. Está ocupando la posesión material el lugar que le pertenece a Dios. La Biblia nos enseña acerca de varios casos y luego tú lo podrás mirar en el material que va a estar editado acerca de la clase de hoy, de distintas personas. Nombrábamos hace unos minutos atrás a Nabal, está también el pecado de Acán, está en el Nuevo Testamento a quien citábamos a Judas, pero también hay un matrimonio, Ananías y Zafira, los cuales robaron al Espíritu Santo. Nosotros no somos jueces de nadie. Nosotros no estamos buscando juzgar a la forma en que se conduce, cuál es la conducta material de las personas, cómo es su conducta en cuanto a llevar adelante la palabra de Dios tal cual dice, en cuanto a los diezmos y las ofrendas. Pero tenemos que saber que el dinero nunca debe ocupar el lugar de Dios. Cuando nosotros miramos el material,
Dice que este problema, que lo hace susceptible a los sobornos, lo lleva también a traicionar a los suyos y a oprimir a los débiles. El hecho de tener un dinero más, el hecho de tener un bien material más, puede llegar a ocupar en nuestra sensibilidad de corazón el lugar que le pertenece al amor. Y si nosotros decimos nos volvemos insensibles, nos volvemos personas duras, nos volvemos personas que idolatran el dinero y la posesión material, entonces el amor que tenemos hacia esos elementos sustituye el amor que debemos darle a Dios. Y no nos olvidemos que el consejo que nos da la palabra de Dios allí en Juan es: Dios es amor. Cuando amamos los bienes materiales por encima de Dios, estamos sacando del primer lugar de nuestras vidas y sustituyendo por otras cosas a quien tiene que ser el principio de todo para nosotros. Aquel que compró para nosotros en la cruz del Calvario salvación y vida eterna. Aquel que no miró con egoísmo su propio cuerpo para ofrendarlo por nosotros en la cruz del Calvario. La mejor forma, el mejor ejemplo que tenemos de ir contra la avaricia fue que Jesucristo no fue avaro con lo suyo propio. No hubo necesidad de que nadie lo forzara. No hubo necesidad de que nadie lo oprimiera o lo amenazara para que se desprendiera de su única posesión aquí en la tierra. El mismo está en un pasaje de los Evangelios describiendo que el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde posar su cabeza. No tenía ningún bien material, la forma de vida era muy sencilla, su calzado, su vestimenta día a día, y después sabía que el Padre iba a proveer todo lo que necesitaba. Y si en algún momento necesitó proveer para los demás, como Hijo de Dios que era, entonces realizó los milagros que conocemos como alimentación de los 3, de los 5,000 personas allí donde fue necesario. Para tus necesidades también es Dios suficiente. La Biblia nos enseña que Jesucristo le dijo a los suyos: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. Ahora, si necesitamos dinero, si necesitamos una posesión material específica y después eso va a ocupar el lugar de Dios, probablemente la respuesta sea negativa, porque Dios examina lo que no examinan los hombres. Dios examina y conoce lo profundo de nuestros corazones. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios, también dice San Mateo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Allí en San Mateo capítulo 4 y versículo 4 nos dice la palabra de Dios de la siguiente forma: pero él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este pasaje se refiere a la tentación de Jesucristo por parte de Satanás. Este pasaje nos habla de cuando viene a ser tentada la parte física, la parte que estaba relacionado con lo material, la parte que le podría llevar a que Jesucristo tuviera un precio. Y él le respondió de una forma muy sabia como hijo de Dios que era, pero también de acuerdo a la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Es lógico que queremos tener lo suficiente para nuestro sustento, para el de los nuestros seres queridos, nuestros familiares, personas que están a cargo nuestro, pero tenemos que saber que hay otro tipo de pan, no solo un pan material, sino hay un pan espiritual. Hay algo que se llama palabra de Dios. Y esa palabra de Dios tiene que ocupar en el centro de tu corazón un lugar más preponderante que lo que sea la cotización del dólar que tengas que conocer día a día o cuánto salen las acciones de la empresa que posees. Dale gracias a Dios por tus posesiones materiales, pero también dedicáselas a Dios.
Deja que Él tenga el completo control de todas las cosas. Hace muchos años atrás leímos un libro de quien después se transformaría en la persona que fundó la asociación cristiana que a nivel mundial se reconoce como hombres de negocio del Evangelio completo. Este libro, llamado Dios es el dueño de mi negocio, nos explica la experiencia personal de este hombre cuando ya no tenía más nada, cuando ya se estaba fundiendo. Conoce a Jesucristo, conoce los principios que la Biblia enseña acerca de dar y recibir, los pone en práctica y comienza a ser prosperado de una forma que ni él mismo se lo explica. Así es la forma de operar Dios con nuestros corazones. Cuando ve que el primer lugar para nuestra vida es Dios y su palabra, y que todas las más cosas sabemos que vienen por añadidura. Cuando nosotros miramos también acerca de lo que estamos hablando, dice la palabra de Dios que queremos tener posesiones materiales, pero que muchas veces para conseguirla utilizamos los métodos que no son los mejores, los correctos, los que van de acuerdo a la moral y a la conducta que la palabra de Dios nos enseña. La Biblia enseña en el libro de Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo número 3 y los versículos 6 al 15, que tenemos que trabajar. Es otra de las cosas que no nos gusta hoy en día, tener que realizar nuestra tarea, esforzarnos, tener que cumplir un horario, tener que manejarnos con todo lo que tiene que ver una conducta de acuerdo a la palabra de Dios. Dice también la palabra de Dios allí en 1 de Timoteo capítulo 3 y versículo número 3, que tenemos que prosperar honradamente, o sea, manejar nuestra vida de acuerdo a la conducta que se nos enseña en la palabra de Dios. No somos algo, una persona, una conducta. Los domingos, 2 horas dentro de la casa de Dios, cuando levantamos las manos al cielo y con nuestra boca le alabamos, le damos gracias, honra y gloria, y después utilizamos el resto de la semana esa misma boca para expresar palabras que tienen que ver con el amor al dinero y que no están de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, de que la abundancia de nuestro corazón va a hablar nuestra boca, y eso es la palabra de Dios. También nos enseña la Biblia, allí en Mateo capítulo 6 y versículo 19, Jesucristo enseñando en no acumular para nosotros. Todos necesitamos para proveer de nuestras necesidades materiales. Estamos completamente de acuerdo en la forma de vivir digna, de que materialmente no tengamos que sufrir necesidades. Estamos completamente de acuerdo en que las personas puedan tener sus gustos satisfechos, siempre y cuando esos gustos vayan de acuerdo al orden y la moral de la palabra de Dios. Estamos de acuerdo con la que persona pueda disfrutar de sus vacaciones, de su tiempo de descanso junto a los suyos, pero la forma de obtener el dinero para llegar a que sean satisfechas esos gustos y necesidades no puede deshonrar la vida del cristiano, no puede deshonrar el nombre de Dios. Entonces, este consejo de la forma de vivir, de que hagamos morir en nosotros la avaricia, nos lleva a tener una lucha constante hoy en día con el mundo que nos rodea. Se nos venden artículos a través de los ojos, se nos enseña a través de la vista, por medio de la televisión, por medio del celular, de que acumulemos cada día más y más y de que hay determinadas formas y muchas veces esas formas están completamente en desacuerdo con lo que tiene que ver con nuestro amor a Dios y a la persona que nos rodea. Sigamos el consejo de San Pablo. Hagamos morir la avaricia porque es uno de los pecados terrenales que también afecta nuestra vida espiritual. Cuando vamos llegando prácticamente al final de la presente clase, hay 2 puntos que nos enseña el material.
Uno de ellos tiene que ver con un consejo que San Pablo le da a la iglesia en Tesalónica, allí en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulos 4 y versículos 11 y 12, y que nos expresa: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Tener lo necesario. Y el segundo punto tiene que ver acerca con la ayuda a los necesitados. También San Pablo, allí en los textos base que nosotros utilizamos para este material, del capítulo 4 y 5 de Efesios, nos describe en el capítulo 4 y versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El beneficio del trabajo. Hoy en día es algo que no se estipula precisamente dentro de la sociedad. Se le trata de enseñar, de acuerdo a los lugares que ocupa la persona, de que trate de trabajar lo mínimo y sacar el máximo provecho. No es precisamente lo que la palabra de Dios nos dice. Dice que tenemos cada uno de nosotros que ocuparnos en nuestro bienestar, en nuestro beneficio, pero trabajando honradamente. Y con ello no solamente suplir la necesidad personal o de la familia, sino también ayudar a suplir las necesidades de aquellos que están padeciendo un mal momento, que están viviendo una situación crítica, puede ser por falta de trabajo, por falta de salud. Hoy en día hay muchos matrimonios que se deshacen y que los padres no quieren asumir su responsabilidad para con sus hijos, por más que hay determinaciones o decisiones que toman los jueces y en las cuales intervienen los abogados. Igual los padres no se quieren hacer responsables de lo que tiene que ver con la manutención de sus hijos, de la casa que queda deshecha. Todo esto nos tiene que enseñar a nosotros que para que podamos ayudar a esas personas en necesidad, lo primero que tenemos que hacer morir en nuestras vidas es la avaricia. Y entonces, cuando esa persona necesitada en una forma real y sincera se acerque a nosotros, nos va a servir también esto para dar testimonio de lo que vivimos en la palabra de Dios, de lo que creemos en la palabra de Dios, de lo que compartimos en la palabra de Dios. Como nombrábamos hace unos minutos atrás, la enseñanza de Jesucristo: es más bienaventurado dar que recibir. De esta forma vamos concluyendo la presente clase y queremos invitarte para que el próximo lunes, a partir de la hora 20, puedas acompañarnos nuevamente con una nueva edición de El Andar del Creyente. Recordá que nuestra clase de hoy va a quedar luego colgada en nuestro canal de YouTube, en nuestro espacio de Facebook, para que tú la puedas disfrutar, meditar con más tiempo o compartirlo con otros. Por tu compañía, muy buenas noches. Dios te bendiga. Muchas gracias. Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere, sonríe que Jesús te da la vida, sonríele a Jesús de Nazaret. Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere, sonríe que Jesús te da la vida, sonríe de Jesús de Nazaret. Canta, canta para Dios, pues solo Él te liberó. Canta, canta para Dios, pues solo Él te liberó. Sonríe que Jesús te ama, sonríele que Jesús te quiere, sonríe que Jesús te da la vida,
Sonríele a Jesús de Nazaret. Sonríe que Jesús te ama. Sonríe que Jesús te quiere. Sonríe que Jesús te da la vida. Sonríele a Jesús de Nazaret. Canta, canta para Dios, pues solo Él te liberó. Canta, canta para Dios, pues solo Él te liberó.